En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, hemos visto cómo el Señor se ha manifestado, ha estado hablándole a su iglesia. Nos ha tratado de hablar de que debemos de crecer en fe, de que debemos de tener gozo en medio de estos momentos complicados. Si tú has escuchado sermones de diferentes iglesias en cualquier parte del mundo, te habrás dado cuenta que este es el tema. ¿Será porque el Señor está viendo que es algo en lo cual la iglesia tiene que caminar, tiene que crecer, tiene que madurar? De hecho, no solo la iglesia, es un tema que el humano en general atraviesa. En este tiempo, Dios nos está diciendo que debemos de confiar más en Él. Y en ello vamos a encontrar gozo. Pero nuestra confianza debe de ser plena, debe de ser total, sin dudar un solo momento de que Él puede ayudarnos. Uno de los grandes problemas que el hombre ha atravesado durante toda la historia es precisamente la falta de confianza en Dios. El hombre trata siempre de confiar en sus medios, trata de asegurar su futuro y a través de la acumulación de bienes trata de sentirse mucho más tranquilo. Pero en momentos difíciles como en el que estamos viviendo, en una enfermedad que resulta mundial, nos sentiríamos mucho más tranquilos si tuviéramos una cuenta de banco mucho más grande, si tuviéramos una cuenta de banco que me pudiera asegurar cuando menos los próximos 12 meses. Así sería mucho más fácil podernos venir y confinarnos, encerrarnos y estar mucho más tranquilos. Pero sabes, esa no es una fe fundada en el Señor. El Señor, desde el Antiguo Testamento, ha venido trabajando con los suyos. ¿Por qué? Porque siempre el hombre ha tratado de tener otros medios para encontrar su certeza, inclusive su felicidad. El hombre ha buscado seguridad en otras cosas, independientemente del Señor. ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cómo ha sido el caso de nosotros en este tiempo? ¿Realmente estamos confiando de manera plena, total, que en algún tiempo el Señor nos va a dar la salida de todo esto? ¿O realmente hubiéramos preferido no cruzar este tiempo? Vamos a leer la carta de Santiago, el primer capítulo, versículos del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias porque nos permites nuevamente estar reunidos, aunque sea a la distancia. Señor, tú has puesto los medios para poder congregarnos. Señor, danos un corazón dispuesto a escucharte. Danos unos oídos que realmente anhelan escuchar tu palabra para después llevarla a la práctica. Que en nuestra vida, en la vida de la iglesia, sea una constante el poder vivir con fe y con gozo en los momentos complicados. Señor, que a través de este mensaje, Padre, haya en nosotros ese anhelo y ese ánimo de poder caminar hacia la madurez, de poder crecer, de poder abrazarnos a ti, para poder verdaderamente disfrutar tu presencia, de poder gozarnos en ti. Señor, ayúdanos
a ser una iglesia que te glorifica, porque confía en ti, porque sabe que tú eres todopoderoso y que de una manera plena siempre nos vas a ayudar. Úsanos, Dios, en este tiempo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Así es que nuestro primer punto es constantes en la fe. Llegaremos a la madurez. Esta carta, que está siendo dirigida a judíos de nacimiento, los cuales se habían ya convertido al cristianismo por gracia de Dios, estaban dispersos por el mundo, ya que después de haber sido dominado por los asirios y haber sido llevados en cautiverio por el reino de Babilonia, aproximadamente entre 600 y 700 años de Cristo, muchos de ellos decidieron no regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ciudad se encontraba totalmente devastada. Era realmente un lugar desolador y resultaba para ellos difícil regresar a este lugar con tanto trabajo para la reconstrucción, no solo de Jerusalén, también del templo. De esto vas a encontrar mucho más información en el libro de Esdras y de Nehemías. Estos judíos, que eran generalmente gente pobre, gente que era oprimida, gente que era llevada injustamente ante la corte, eran calumniados, todo esto por haber creído en el nombre del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 2, versículos 7 y 8 nos habla al respecto. Era gente que generalmente la estaba pasando mal. Y a estos judíos, Santiago les recuerda que debe de haber gozo cuando estén atravesando cualquier dificultad. Pareciera que Santiago está siendo insensible desde la comodidad que le puede ofrecer Jerusalén. Le resulta fácil decir, gózate cuando estés atravesando diferente tipo de pruebas. Parece un tanto insensible al malestar que seguramente estos creyentes están atravesando. Y a veces pensamos igual, ¿no? Cuando un líder se nos acerca y nos recuerda estas palabras, gózate en medio de dificultades, pensamos que para él resulta fácil decirlo, porque no está viviendo el mismo problema que yo. Pensamos que los líderes de las iglesias están en una burbuja la cual les protege de tal manera que no tienen ningún tipo de carencia, ni económica, ni de otro tipo. Pareciera que no tienen problemas familiares, no tienen absolutamente nada, no tienen problemas de salud, inclusive no se les cae ni el pelo. En fin, toda su vida pareciera perfecta. Así que para ellos es fácil decirnos porque no nos entienden, no saben precisamente la problemática que nosotros sí atravesamos. En el caso de Santiago, él entendía perfectamente lo que estaban viviendo, ya que había vivido él persecución junto con la iglesia en Jerusalén y esta había sido dispersada por todo Samaria y Judea. Hechos, capítulo 8, versículo 1. También le había tocado él vivir de cerca la muerte de Esteban, así que conocía perfectamente bien toda la problemática del creyente en medio de un mundo judío, de un mundo injusto. Había vivido sufrimiento, sabía lo que significa ser cristiano. Por ello, sabía lo que les estaba diciendo y les hablaba del tema. No lo desconocía, aunque pudiéramos a veces pensarlo. Lo mismo pasa con los líderes de hoy, ¿no? Cada uno, cuando estamos en medio de un problema, estamos teniendo necesidades, ¿verdad? Pensamos que el líder es perfecto, que no tiene ningún problema, eso ya lo hemos dicho. Pero realmente que los líderes tienen problemas. Claro que tienen todo tipo de dificultades. Claro que te entienden perfectamente cuando tú estás atravesando un problema porque ellos también lo han atravesado, incluyendo este tiempo, el cual todos, absolutamente todos, la estamos pasando mal. Lo que está haciendo Santiago es precisamente identificarse con ellos. No les está hablando como un superior o como alguien que es maduro, el cual está viendo a los suyos o a los que está dirigiendo la carta como personas inmaduras. Eso resulta claro en la forma en que se dirige a ellos cuando les dice, hermanos míos. No se está dirigiendo a ellos como si fuera un superior o como si estuviera regañándolos por ser personas que son inmaduras. No se están
manteniendo de una manera firme en medio de dificultades. Para ser sinceros, pudiera haberlo hecho, ya que Santiago había sido el hermano carnal de Jesús. Si alguien conocía perfectamente bien a Jesús, era él. Lo conocía desde pequeño, seguramente habían jugado juntos. Y esto pudo haber servido para que Santiago se sintiera superior a los demás. Sin embargo, no era así. Les hablaba con palabras de aliento y de igualdad. ¿Cuáles son esas palabras de aliento? Vivan con gozo, vivan con alegría cuando estés en medio de pruebas. Las mismas palabras que decían el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y Pablo, Romanos 5, versículo 3. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es vive en gozo en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades. Porque también es una gran oportunidad para poder ver la mano amorosa y poderosa de Dios en nuestra vida. Si nosotros nos tomamos de su mano confiando plenamente, no podremos sentirnos solos en este tiempo. Es más, en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque podremos vivir momentos de gozo, momentos con paz, a diferencia de vivir momentos con resignación, entendiendo que la resignación es el resultado de la desesperanza. El gozo es fruto del Espíritu. Por ello, es importante que veamos las diferentes pruebas que son generadas y estas nos dan la gran oportunidad para poder madurar en fe, para poder madurar en carácter. Aprendiendo que la prueba nos debe de traer confianza, de tal manera que es evidente la mano de Dios en nuestra vida. Iremos eliminando cualquier tipo de duda. El Señor está conmigo. Eso va a generar un gozo tan especial que solo el creyente puede vivir en medio de diferentes circunstancias, porque ve de una manera clara cómo Dios se manifiesta en ellas, en su vida. Resulta interesante, porque generalmente nosotros experimentamos gozo solo cuando pareciera que podemos escapar de la prueba, cuando estamos lejos de ella. Entonces sí, pensamos que Dios me está bendiciendo, que Dios está conmigo porque me permite estar lejos de un momento difícil. Pero la Escritura nos dice que las diferentes formas en las que Dios muestra su amor es cuando estamos nosotros en medio de dificultades. No cuando estamos lejos de las pruebas, cuando estamos en medio de ellas. Santiago nos recuerda esto conociendo que todos sus lectores han atravesado diferente tipo de problemas, diferente tipo de pruebas, porque está siendo probada su fe. Esta prueba a nosotros va a llevarnos cada día a ser más pacientes, más perseverantes, vamos a poder ser más constantes. Es decir, la prueba debe de producir en todo creyente la firmeza, la seguridad de que no está solo, de que ahí está Dios con él. El punto central de Santiago es que la prueba nos va a ayudar a madurar. Cuando habla o cuando menciona la palabra perfectos, esto es lo que nos está diciendo. Y cuando utiliza la palabra cabales, está diciendo que vamos a ser completos, es decir, sin ningún tipo de carencia. Cuando exista duda, oremos por sabiduría. Por ello, Santiago nos dice que si hay alguien que esté necesitado de sabiduría, resulta esto ser realmente una afirmación, porque es obvio que cada creyente necesita de sabiduría, ya que la sabiduría solo se puede desprender de Dios. Cada creyente necesita sabiduría, así que la práctica de esto debe de ser una práctica constante. Cada creyente debe de acercarse y solicitarla. La idea de Santiago no es investigar si existe algún creyente que la tenga o no, más bien es una manera amorosa para decirnos que todos los creyentes necesitamos sabiduría, por lo mismo tenemos que solicitarla. Por su parte, dice Santiago, Dios está siempre disponible, tan cerca como lo pudiera ser una oración.
Todo creyente debe sentir la necesidad de sabiduría, no solo de conocimiento, porque resulta distinto conocimiento que sabiduría. El conocimiento es el oír y el entender el consejo de Dios, pero la sabiduría es la aplicación del conocimiento divino, el cual Él nos ha dado. Por ello debemos solicitar siempre ser sabios para poder actuar de manera adecuada, porque la sabiduría solamente proviene de Dios. Así nos lo enseña Proverbios 2, versículo 6. En otras palabras, la sabiduría es vivir el consejo de Dios, el cual solo es posible con su ayuda. Como podemos ver, existe una gran diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, en estos días en los cuales hoy vivimos, sabemos que todos debemos de estar tranquilos, debemos de estar en una confianza plena y total por lo que Dios va a hacer en este tiempo. Pero realmente lo estamos llevando a cabo. Cuesta trabajo, ¿verdad? Por ello, Santiago nos lleva a ver que la sabiduría solo proviene de Dios. Él es la fuente de toda sabiduría. Es la manera en que podemos llegar a ser creyentes maduros, los cuales no tendremos ningún tipo de carencia ni espiritual ni emocional. Por ello, debemos acercarnos a Dios con la petición de sabiduría. Debe de esto de ser para nosotros un ejercicio constante, un ejercicio diario. Así podremos enfrentar toda la problemática que llegamos a vivir. Dios, por su parte, está dispuesto siempre a dotarnos de sabiduría, de una manera generosa, no a regañadientes. Recordemos que una de las características del amor de Dios es el dar. Él no escatima, siempre está dispuesto a dotar de sabiduría a quien se lo solicita. No importa si tienes un día como creyente o 40 años, el Señor la entrega de manera generosa, este gran tesoro, lo entrega de manera gratuita, solo basta con solicitarlo. No habrá entonces ningún tipo de reproche para nosotros si acudes solicitando sabiduría. Ten por seguro que nunca vas a regresar con las manos vacías. Pero sabes, existe un requisito que resulta indispensable. Cuando lo hagas, hazlo con fe, no dudando, porque eso ofende a Dios. Ya que el dudar, estamos dudando de Él, estamos dudando de su poder, estamos dudando de su amor, estamos dudando de su gracia, estamos dudando de su bondad, estamos dudando de su generosidad, estamos dudando de su capacidad para ayudarnos. En fin, dudamos de Él y eso es una ofensa para el Señor. No podemos llegar a Él con una aparente fe, pero lleno de dudas. No hay espacio en el ser humano para la fe y para la duda, porque cuando el ser humano realmente cree, entonces no existe ningún tipo de duda. Pero cuando el hombre duda, sencillamente le falta fe o su fe es débil y frágil. De esta manera, podemos ver a un hombre que es inestable, que unas veces cree y que otras veces duda. Sin sabiduría divina, el hombre vive yendo de un lado para otro como las olas del mar. Y así como las olas del mar cambian de rumbo según la dirección que sopla el viento, el ser humano de la misma manera cambia de opinión o cambia de rumbo. Además, como las olas del mar tienen crestas y tienen valles, los cuales nos hacen inestables, inconstantes, de una manera total. Aquellas personas que dudan tienen urgencia de sabiduría para poder dar rumbo a su vida, pero debido a su duda, Dios se niega a entregarla. ¿Por qué? Porque Dios quiere los que vienen delante de Él, vengan con fe, sin dudar. De esta manera Dios les recompensará, pero el hombre que tiene duda no recibirá esta bendición de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo has estado en estos días? Debemos de aceptar que nuestra fe es débil. Entonces, ¿será Santiago que está hablando de nosotros? Debido a que pues, nuestra fe en ocasiones es débil. Y quizá en estos días hemos estado pasando como las olas del mar un tiempo agitado.
¿Será? ¿Estaremos perdiendo la bendición de Dios debido a que nuestra fe es débil? ¿Sabes? Piensa un poco en Abraham, el padre de la fe. Si conoces perfectamente su historia, seguro te habrás dado cuenta que su fe no fue siempre constante. Recordemos cuando mintió e hizo pasar a su esposa Sara por su hermana ante Abimelech. ¿Tú crees que no dudó también cuando llevó a sacrificio a su hijo Isaac? Pero a pesar de estas dudas, aún así recibió la promesa de Dios y le bendijo. Entonces, ¿de quién se está refiriendo Santiago? Se refiere a las personas de doble ánimo, aquellas que se acercan a Dios pero tienen incredulidad, las cuales por un lado dicen creer en Él, pero por otro lado toman sus propias decisiones, únicamente se acercan a Él para probar cómo resulta, como una opción más. Por un lado son religiosos, por otro lado no les interesa que Dios gobierne su vida, porque intentan ser independientes y autosuficientes. Santiago se está refiriendo a aquellas personas que no son honestas y luchan contra su incredulidad. Solo basta con recordar aquel padre del muchacho que tenía ataques de epilepsia en Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, recordémoslo, él pedía, ayúdame contra mi incredulidad, y Jesús le bendijo. La persona indecisa no debe pensar que Dios le va a bendecir porque generalmente esa persona tiene sus propios caminos, toma sus propias decisiones. Si no ora a Dios, confiando en que el Señor le puede realmente ayudar, dotándolo de sabiduría, entonces Dios no puede darle ese regalo. Por lo que Dios no rechaza su petición por falta de voluntad, sino porque el hombre es incrédulo. Alégrate por la alta posición que Dios te da. Uno de los grandes problemas que tenemos para no confiar en el Señor muchas veces resultan ser nuestras posesiones. Nos esforzamos tanto por obtener aquello que en nuestro entender es lo que necesitamos, que se nos olvida el Señor. Y cuando vienen problemas realmente complicados, momentos difíciles, y vemos que peligra aquello en lo que confiamos, realmente la pasamos mal. Por ello, Santiago empieza a tocar este tema en el versículo 9. Primero se está dirigiendo a aquellos que más sufren por la situación económica. Recordemos que en su mayoría los lectores originales de esta carta eran judíos, ahora ya cristianos, los cuales se encontraban en condiciones realmente desfavorables económicamente hablando. Y por ahí vemos el amor con el que se está expresando Santiago hacia ellos. Y por ello les llama humildes. A ellos les da palabras de aliento, debido a que las carencias las cuales ellos estaban pasando, eso los estaba ayudando a ser más dependientes del Señor. Y les recuerda que son realmente de una posición exaltada. De hecho, la palabra que se traduce como exaltación, nosotros la debemos de entender como enorgullecerse. Es decir, los de condición humilde se deben de sentir orgullosos de su posición espiritual, porque aunque no tengan riqueza económica, Dios les ha dado algo mucho mayor, riqueza espiritual, la cual no es pasajera. El sentirse orgullosos significa sentirse alegres por el privilegio que Dios nos ha dado, a diferencia de ser orgullosos, que sería la respuesta de personas que se sienten seguras por sus posiciones o por sus capacidades, por lo que no busca al Señor, ya que en su pensamiento está, no necesito nada de nadie. El mismo Santiago menciona que los pobres son ricos en fe y herederos del reino de Dios en su capítulo 2, versículo 5. Les recuerda que son herederos de un reino eterno. Esto debió ser motivo para animarles y para seguir acumulando tesoros en el cielo. Por otro lado, sin llamarle hermanos, se empieza a referir a personas de una posición económicamente
elevada. Estos deben de aprender a gozarse en su fragilidad como seres humanos. ¿Por qué? Porque han entendido que su mayor riqueza está en Cristo. Esto los lleva a una igualdad. Han entendido que su riqueza material realmente no tiene ningún valor ante el Señor. Qué complicado resulta para el rico no poder utilizar ante Dios aquello que en su paso por el mundo le ayudaba inclusive a resolver algún tipo de problemática. Hoy, delante de Dios, de nada le sirve. De nada le sirvió acumularlo durante toda su vida. Esto, hermanos, nos lleva a una situación mucho más complicada. El Señor, en su palabra, nos ha estado enseñando que seamos constantes en fe. Esto nos llevará a ser maduros, nos llevará a un crecimiento, nos llevará a no fluctuar como las olas del mar, como lo hacen los inconstantes. Ojo, los inconstantes, no los hipócritas, porque los inconstantes no han terminado por decidirse entre Dios y el mundo. Eso es una decisión que se debe de resolver cada día. ¿En quién me apoyo? ¿En Dios? ¿En mis capacidades o en mis posesiones? Pero ahora, déjame hablarte a ti, amigo, que quizá te encuentras temeroso en este tiempo. Estás inclusive empezando a pensar que ha habido decisiones las cuales has tomado mal durante tu vida. ¿Sabes? Para el Señor hay algo peor que una persona que es inconstante, que una persona que a veces se acerca a Él y a veces no. Hay algo peor que eso, y es aquel que nunca se acerca al Señor, que nunca pide. Aquel que confía más en sus medios, que confía más en el hombre, que cree que esta pandemia se va a resolver por el mismo hombre y no por voluntad de Dios. Y por ello no termina de darse cuenta que sus medios son frágiles y pasajeros. No con esto estoy diciendo que seamos irresponsables. Más bien lo que estoy diciendo es que si en la voluntad de Dios va a utilizar al hombre para encontrar algún tipo de remedio para este problema. Sin embargo, no se nos debe de olvidar que el Señor es quien va a dar la solución y no el hombre ayudado por sí solo o solo por su capacidad. Por otro lado, el Señor no le interesa si tienes dinero o no, porque las riquezas de este mundo son como cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece y su hermosa apariencia desaparece. Dios advierte que aquel que confía en sus empresas, en sus negocios, los cuales significan riquezas, sencillamente se marchitará. Es decir, será consumido, será borrado de manera eterna. Así que en estos días, el Señor, que es rico en misericordia, te está dando una gran oportunidad para que vengas ante Él. Te arrepientas de tus pecados, pidas perdón por ellos, acudas a Él en fe, así obtendrás de manera gratuita la mayor posesión que jamás podrás pagar con todo el dinero del mundo, que es la salvación en Cristo Jesús. A ti, hermano, nos ha enseñado la Escritura a crecer en fe, a acudir con Él, a pedir siempre por sabiduría, a no fluctuar. Así es que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti, de poder confiar en ti en estos momentos complicados. Señor, ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida y podamos madurar, podamos aferrarnos a ti, podamos crecer, podamos ser personas que realmente practican una fe fundamentada en la roca que es tu Hijo Jesús. Señor, y cuando tengamos dudas, danos esa sed, Dios, de poder acercarnos a nosotros y solicitarte por sabiduría,
Señor, siempre confiando en que tú estás dispuesto a darla porque nos amas. Has hecho lo más difícil. Has enviado a tu Hijo para ser sacrificado por nuestro pecado. Señor, ¿será que ahora si nos acercamos a ti a solicitarte fe, tú nos la darás? Tu palabra nos responde que sí, y en ello confiamos y en ello creemos. Señor, gracias por tan hermoso regalo. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.